Alerta en Guatemala por amenazas de muerte contra el presidente electo, Bernardo Arévalo. Bernardo Arévalo, el ganador de las elecciones en Guatemala, ha confirmado que existe un plan para asesinarlo antes de que sea investido presidente el próximo 14 de enero. Después de arrasar en las elecciones presidenciales el pasado domingo, el progresista Arévalo y los miembros de su partido Semilla, han sido objeto de 2 intentos de atentado, y han recibido amenazas de ilegalizar su movimiento político. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, adscrita a la Organización de Estados Americanos, OEA, ha publicado un plan de 21 páginas en el que se señala varios miembros de delincuentes planean evitar que el nuevo presidente tome el poder. Tanto el equipo de Arévalo como la organización internacional han revelado que múltiples funcionarios del Estado temen que el candidato llegue al asiento presidencial. La CID cita 2 planes contra la vida de Arévalo y su vicepresidenta, Karine Herrera, uno de ellos organizado por fiscales guatemaltecos, sin dar más detalles. El organismo internacional le ha solicitado al Estado de Guatemala que implementara medidas de seguridad más extremas para garantizar la seguridad de los candidatos. En respuesta, el gobierno expresó en un comunicado que ha proporcionado todas las medidas de protección necesarias. La CID señala que los políticos han sido víctimas de vigilancias, seguimientos y amenazas de muerte tras su elección. En sus informes, la CID indica que los políticos han sido víctimas de vigilancias, seguimientos y amenazas de muerte que se han incrementado tras la segunda vuelta electoral. De acuerdo con la institución, los ganadores se encuentran en una situación de gravedad y urgencia. Además, el equipo de Arévalo ha denunciado haber recibido información preocupante sobre un plan para asesinarlo, con participación de agentes estatales e individuos particulares, y han pedido protección oficial para el candidato. El organismo internacional ha anunciado en un comunicado que otorgarán medidas de seguridad para proteger al candidato y su vicepresidenta electa, Karine Herrera. Semilla y su líder Arévalo, un ex diplomático, ganaron la segunda vuelta electoral por una mayoría abrumadora en contra de su contrincante, la conservadora Sandra Torres. Sin embargo, antes de las elecciones presidenciales del pasado domingo, el candidato ya vaticinó que esperaba que el gobierno actual le impidiera llegar a la presidencia. Según la CID, el plan de asesinar al candidato se remonta al 4 de julio, después de ganar la primera jornada electoral. Según las fuentes guatemaltecas y las declaraciones de Arévalo y su partido, después de confirmar su victoria electoral el 20 de agosto, 4 fiscales de la Fiscalía del país exigieron tener una reunión privada con el presidente electo. La Fiscalía le informó a Arévalo que había obtenido información privilegiada, relacionada a estructuras criminales de pandillas, que podrían poner en riesgo su vida. De acuerdo con la CID, el plan de asesinar al candidato progresista se remonta al 4 de julio de este año, tras la victoria del candidato en la primera vuelta de las presidenciales. Dicho esto, el jueves se publicó una carta firmada por el fiscal Rafael Curruchiche, un funcionario conocido por imputar a miembros de la oposición del país, donde volvió a ordenar la suspensión del partido Semilla. Según las fuentes locales, esta sentencia podría permitir que Arévalo no alcance la presidencia, y su cargo sería traspasado a Torres, la candidata en segundo lugar. Miembros de la Fiscalía del país han vuelto a ordenar la suspensión de Semilla, el partido de Arévalo. Desde el pasado 12 de julio, 3 semanas después de la primera vuelta, la Fiscalía del país ha ordenado la suspensión del partido político. Sin embargo, la sentencia fue anulada por la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, y el organismo permitió la participación de Semilla en la segunda vuelta electoral. La Fiscalía sigue acusando al partido y sus miembros de un supuesto caso de firmas falsas en el 2018, cuando se fundó el partido. No obstante, Arévalo y su equipo han negado las acusaciones, y planean llegar a la presidencia como dictaron los resultados de la última jornada electoral. Según las declaraciones del nuevo presidente a los medios extranjeros, las acusaciones contra su partido son una estrategia para impedir su llegada a la casa presidencial el año que viene.
La celebración del académico Bernardo Arévalo como presidente electo de Guatemala el pasado domingo 20 se vio interrumpida cuando, en privado, la Fiscalía, cuya cúpula está sancionada por Estados Unidos y lleva semanas intentando suspender su candidatura, le informó que supuestamente había pandillas complotando para asesinarlo. El mensaje de la Fiscalía llegó en pleno discurso de victoria en un hotel de la ciudad de Guatemala, solo minutos después de su triunfo electoral, y se unía a otro plan denominado Colosio con el objetivo de quitarle la vida al candidato del movimiento Semilla, según indicó un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CID. Los 4 fiscales, miembros del Departamento contra los Delitos de Extorsión, se acercaron a Arévalo de León y pidieron una reunión privada. En ella le notificaron que obtuvieron información privilegiada sobre estructuras criminales de pandillas que supuestamente buscarían asesinarlo. El encuentro con el personal del Ministerio Público duró media hora. Ese domingo, mientras cientos de personas celebraban la histórica victoria del Partido Progresista en las afueras del hotel, Arévalo de León no salió a festejar con sus seguidores. Al presidente electo no le ha quedado más opción que recurrir a la seguridad privada, dada la desconfianza existente con las entidades del Estado bajo el contexto actual, anticipó el informe de la CID. Bajo esas circunstancias, Arévalo de León se transporta en un automóvil prestado con blindaje nivel 3 cuando la recomendación es un nivel 7. La falta de fondos del partido también ha provocado que la vicepresidenta electa, Karin Herrera, cuente con un automóvil de transporte donado por un simpatizante y no acorde a los posibles riesgos. El supuesto complot por parte de pandilleros no es el único plan para asesinar a Arévalo de León, de acuerdo al informe de la CID y al mismo movimiento Semilla. El 15 de agosto, a solo 5 días de la segunda vuelta electoral, el equipo de seguridad de Arévalo recibió información preocupante sobre un plan para asesinarlo con participación de agentes estatales e individuos particulares. La información fue confirmada por al menos 3 fuentes dentro de instituciones estatales, con un alto grado de fiabilidad y que no se conocen entre sí, precisó la entidad de la Organización de Estados Americanos, OEA. El complot pretendía, con base al nombre asignado, repetir el asesinato del candidato mexicano Luis Alberto Colosio, quien en 1994 fue abatido con un arma de fuego durante un acto público, previo a las elecciones en la nación norteamericana. Sin embargo, el Estado de Guatemala cuestionó la existencia del Plan Colosio, y la catalogó como una amenaza no existente, según el informe de la CID. Posteriormente, tras pedirle en un comunicado a la CID prudencia el 24 de agosto por las consecuencias que declaraciones infundadas puedan generar, el gobierno del actual presidente, Alejandro Giammattei, le asignó 50 policías más a la seguridad de Arévalo de León. Los planes para asesinar al candidato del movimiento Semilla son otro escándalo más en el proceso electoral guatemalteco, el más accidentado desde la implantación de la democracia en 1996. De acuerdo a expertos, la victoria de Arévalo en el reciente balotaje han dejado entre la espada y la pared al denominado Pacto de Corruptos, un grupo de políticos y empresarios que tiene cooptado el país desde hace varios años, y que no contaban con la sorpresiva victoria de Semilla. Precisamente, el último viernes el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó su preocupación por los intentos de socavar los resultados de las elecciones que dieron la victoria a Arévalo. Su investidura debe realizarse el 14 de enero. La CID demandó medidas cautelares para proteger la vida del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, amenazado de muerte por su anunciada cruzada contra la corrupción. El plan para asesinar al presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, y su compañera de fórmula, la vicepresidenta Karin Herrera, se llama Operación Colosio. El caso fue denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, que solicitó al gobierno guatemalteco medidas cautelares para proteger a los ganadores de las recientes elecciones presidenciales. El equipo de Arévalo, advierte la comisión, tiene información preocupante sobre un plan para asesinarlo con participación de agentes estatales e individuos particulares.
La versión fue confirmada de manera independiente por la CID, que advierte: al menos 3 fuentes dentro de instituciones estatales, con alto grado de fiabilidad, habrían advertido sobre la existencia de un plan denominado Colosio, haciendo referencia al asesinato del candidato del PRI mexicano en el año 1994, que se implementaría para acabar con la vida del propuesto beneficiario. La comisión recabó datos muy creíbles sobre la amenaza contra Arévalo, y por eso determinó reunirse de urgencia este jueves. En su resolución exigió al gobierno del todavía presidente Alejandro Giammattei que adopte las medidas necesarias para proteger la vida y seguridad de Arévalo y Herrera. También demandó informes periódicos sobre las acciones emprendidas y la investigación sobre las amenazas comprobadas. Las autoridades guatemaltecas guardan silencio sobre la petición de la CID, pero si lo hacen es muy poco probable que realmente protejan al presidente electo. El gobierno de Giammattei, como los últimos de Guatemala, es alérgico a los organismos de derechos humanos, especialmente internacionales. Hay ejemplos. En junio pasado un tribunal exoneró a los militares Francisco Luis Gordillo Martínez, Manuel Antonio Callejas y Manuel Benedicto Lucas García, sentenciados por cometer delitos de lesa humanidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, COI, había ordenado que se mantuviera la sentencia en su contra, de entre 33 y 58 años de prisión. Pero el gobierno guatemalteco desacató la resolución, a pesar de que legalmente está obligado a cumplirla. También en junio la comisión demandó revisar el encarcelamiento de José Zamora Marroquín, fundador y director del diario El Periódico. El periodista había encabezado varias investigaciones sobre corrupción que involucraban al entonces candidato Alejandro Giammattei. Su encarcelamiento y posterior sentencia a 6 años de prisión se ha interpretado como una venganza política. El presidente de Guatemala ignoró a la CID, a la que un año antes, en junio de 2022, acusó de extorsión, de amenazar a su país y seguir una agenda pro-aborto con sesgo ideológico. Sus antecesores adoptaron actitud parecida. Jimmy Morales, el comediante que gobernó Guatemala entre 2016 y 2020, expulsó a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Antes, el expresidente Otto Pérez Molina emprendió una persecución política, ilegal contra la fiscal general Thelma Aldana, quien investigaba casos de corrupción del mandatario y la vicepresidenta Roxana Valdetti. La pesquisa derivó en la destitución y encarcelamiento de la pareja, sentenciados a 16 años de cárcel. Alejandro Giammattei es parte del mismo grupo político. Vamos, el partido que lo postuló a la presidencia, fue creado en 2017 con el respaldo de empresarios y militares acusados de genocidio durante la Guerra Civil. En los últimos meses sus colaboradores hicieron todo lo posible para impedir que en los recientes comicios participaran candidatos independientes o que pudieran investigar a su gobierno. Fue el caso de Thelma Aldana, expulsada de la contienda por el Tribunal Electoral. Lo mismo se intentó hacer con Semillas, el partido que respalda a Arévalo. De hecho, el fiscal especial contra la impunidad, Rafael Curruchice, mantiene la amenaza de disolver a Semillas y detener a sus dirigentes. El funcionario, junto con la fiscal general María Consuelo Porras, han sido acusados por el Departamento de Estado de Estados Unidos de ser promotores de la violencia y corrupción en Guatemala. Paradójicamente, la fiscal Porras es la responsable de investigar las amenazas de muerte contra el presidente electo Bernardo Arévalo. Teóricamente no debería ser muy complicado encontrar a los presuntos responsables, porque la CID ya los ha identificado. En la resolución sobre medidas cautelares para el presidente y vicepresidenta electos, la comisión encontró vigilancias, seguimientos, campaña de desprestigio y amenazas de muerte que se habrían incrementado tras la segunda vuelta electoral del 25 de junio. Algunas evidencias presentadas ante la CID fueron mensajes en redes sociales publicados desde netcenters, conocidos en México como granjas de bots, en los que amenazaban a Bernardo Arévalo. También se identificó al presidente de la Fundación contra el Terrorismo,
Ricardo Méndez Ruiz, quien amenazó al entonces candidato de Semilla de promover su encarcelamiento por supuestamente haber cometido varios delitos graves, como fraude. Méndez, por cierto, fue señalado por el gobierno estadounidense por socavar la democracia en Guatemala. Y una evidencia más presentada ante la CID es la información de agentes fiscales sobre un presunto plan de pandilleros para atacar al presidente electo. El expediente con las pruebas será entregado por la CID al gobierno y Fiscalía de Guatemala, pero no está claro si servirá de algo. Por el contexto político del país es difícil que el caso realmente se investigue. Por eso el nombre de Operación Colosio. El magnicidio del candidato presidencial del PRI nunca se aclaró por completo. Casi 30 años después existen muchas dudas sobre los autores intelectuales del crimen. Esa, tal vez, es la esperanza de quienes fraguaron el plan para asesinar a Bernardo Arévalo. Y probablemente se salgan con la suya.